No lo ignores. 7 señales de éxito. ¿Te has dado cuenta de que los más grandes empresarios de la historia enfrentaron sus mayores crisis exactamente antes de sus mayores triunfos? Henry Ford quebró 5 veces antes de crear el imperio automotriz. Thomas Edison fue llamado demasiado tonto para aprender antes de revolucionar el mundo. Andrew Carnegie trabajó 12 horas al día en una fábrica antes de convertirse en el hombre más rico de América. Napoleon Hill descubrió que existe un patrón oculto. 7 señales específicas que siempre aparecen antes de cada gran victoria. Pero el 99% de las personas interpreta estas señales como evidencia de fracaso, cuando en realidad son la prueba de que el avance está llegando. Voy a revelar exactamente cuáles son estas señales, cómo reconocerlas y por qué esta verdad ha estado en las Escrituras durante 2000 años. Cuando aprendas a identificar estas señales, nunca más interpretarás tus dificultades como rechazo. Deja en los comentarios una palabra que resuma tu mayor desafío actual. Podría ser la señal de que tu victoria está más cerca de lo que imaginas. Descubrí algo que te volará la mente. No hay conflicto entre la fe genuina y la prosperidad material. La Biblia es el manual de éxito más completo jamás escrito. Y Napoleon Hill simplemente redescubrió científicamente lo que ya estaba revelado en las Escrituras. Hill entrevistó a más de 500 millonarios y descubrió patrones que se repiten matemáticamente. Pero lo que él no notó conscientemente es que cada patrón ya estaba documentado en la palabra hace miles de años. Hoy te mostraré cómo las señales que preceden tus mayores victorias no son obstáculos, sino preparación divina. Conectaré cada principio de Hill con versículos específicos que revolucionarán tu comprensión sobre el propósito, la identidad y la autoridad. No estamos hablando de religiosidad vacía, sino de la aplicación práctica de leyes universales. La diferencia entre la teología muerta y la fe viva está en la aplicación práctica de los principios revelados. Cuando entiendes esta conexión, tu fe se vuelve estratégica y tu estrategia se vuelve espiritual. Antes de la victoria vienen las señales. Esto no es pensamiento positivo, es una ley espiritual. Hill descubrió 7 señales específicas que siempre aparecen antes de cada gran victoria. El 99% de las personas las interpreta como fracaso, cuando son la prueba de que el avance está llegando. Señal 1. Resistencia intensificada. Proverbios 27:17. El hierro afila al hierro. Cuanto mayor es la victoria, mayor es la oposición. Edison enfrentó 10,000 fallos antes de la bombilla. Disney fue despedido por falta de creatividad. Ford quebró 5 veces. La resistencia no es rechazo, es preparación. Señal 2. Aislamiento estratégico. José separado de su familia, Moisés en el desierto, David en las cuevas. Hill descubrió que los grandes líderes pasan por el aislamiento antes de emerger con autoridad. No es abandono, es incubación. Señal 3. Recursos limitados. Jesús pidió el almuerzo de un niño antes de multiplicar panes. Carnegie trabajó por centavos antes del imperio. Hill documentó: la escasez precede a la abundancia porque enseña a administrar. Señal 4. Cuestionamiento de la visión. Noé fue ridiculizado construyendo el arca. Los hermanos Wright se burlaron por creer que los hombres podían volar. Cuando tu visión es cuestionada, vas por el camino correcto. Los visionarios son incomprendidos antes de ser celebrados. Señal 5. Presión extrema. Los diamantes solo se forman bajo presión extrema. Hill descubrió que una mayor presión precede a avances más significativos. Santiago 1:2-4. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Señal 6. Demoras inexplicables. Abraham esperó 25 años entre la promesa y su cumplimiento. Hill estudió a empresarios con oportunidades retrasadas por años. Las demoras no son negación, sino el tiempo divino que prepara las condiciones perfectas. Señal 7. Múltiples intentos.
El coronel Sanders fue rechazado 1009 veces antes de vender su receta. Hill descubrió que la persistencia se prueba a través de intentos aparentemente fallidos. Cada no refina la propuesta y fortalece el carácter. Cuando reconoces estas señales, dejas de interpretar las dificultades como fracaso y las ves como la confirmación de que estás en el camino correcto. La diferencia entre el 99% que fracasa y el 1% que prospera está en la comprensión de las leyes universales registradas en la Biblia como principios prácticos de cómo funciona la realidad. Hill pasó 25 años descubriendo científicamente lo que ya estaba revelado en las Escrituras. Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da poder para hacer riquezas. Hill llamó a esto el poder de la mente subconsciente, pero la Biblia ya había identificado la fuente real. Salmos 1.3 describe matemáticamente la prosperidad. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. La Biblia no es un amuleto religioso, es un manual de navegación para el éxito verdadero. Filipenses 4:19. No es una promesa vaga, es una ley económica. Mi Dios suplirá todas sus necesidades según sus riquezas. Hill descubrió que multimillonarios como Rockefeller y Carnegie aplicaban inconscientemente estos principios. Rockefeller daba el 10% desde que ganaba $1.50 por semana. Carnegie practicaba la gratitud diaria. Ford tenía rituales matutinos de meditación. Proverbios 13:11 ya había revelado la ley de la multiplicación gradual. La riqueza de procedencia vana disminuirá, pero el que junta con trabajo la aumentará. Hill documentó: la riqueza construida a través de principios permanece, pero la adquirida a través de esquemas se disipa. Todo principio de Hill en piense y hágase rico tiene su origen en las Escrituras. El primero, el deseo ardiente, está en Marcos 11:24. Todo lo que pidan, crean que lo recibirán. Carnegie visualizaba obsesivamente sus objetivos antes de dormir. 2000 años antes, Jesús enseñó: si no dudas en tu corazón, así te será hecho. El segundo, la fe, Hill la definió como visualización y creencia en la realización del deseo. Pablo escribió en Hebreos 11:1: la fe es la firme certeza de lo que se espera, la prueba de las cosas que no se ven. Ford lo aplicaba inconscientemente. Si crees que puedes o que no puedes, tienes razón. El tercero, la autosugestión, practicada por todos los millonarios estudiados. Hablaban consigo mismos de forma específica y repetitiva. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. El cuarto, el conocimiento especializado, está en Proverbios 27:17. El hierro con el hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Hill descubrió que el éxito excepcional proviene del conocimiento aplicado, no solo del adquirido. La revelación más impactante. Hill descubrió que los empresarios seguían un patrón idéntico al descrito en Génesis sobre la creación. Primero la visión, y dijo Dios. Luego la declaración, haya luz. Luego la materialización, y hubo luz. Finalmente la evaluación, y vio Dios que era bueno. Carnegie visualizaba, declaraba, ejecutaba y evaluaba. Ford creaba mentalmente, verbalizaba públicamente, materializaba físicamente y perfeccionaba continuamente. Disney imaginaba, comunicaba, construía y refinaba. Este es el proceso divino de la creación aplicado conscientemente. José tuvo un sueño a los 17 años sobre gobernar, pero pasó 13 años siendo preparado a través de la traición, la esclavitud y la prisión. Durante ese periodo desarrolló habilidades de administración en la casa de Potifar, resistencia moral ante la tentación y liderazgo en la prisión. Cuando fue llamado a interpretar el sueño del faraón, estaba completamente preparado para gobernar la nación más poderosa. Moisés nació para liberar a Israel, pero necesitó 40 años en el desierto para desarrollar el carácter.
En esos años, aprendió humildad, dependencia de Dios y habilidades prácticas de pastoreo que usaría para guiar a 2 millones de personas por el desierto. David fue ungido rey en su adolescencia, pero enfrentó años huyendo de Saúl. Cada cueva donde se escondió, cada batalla que enfrentó, cada seguidor que lideró lo estaba preparando para gobernar una nación entera. 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hill documentó el mismo patrón. Edison falló 10,000 veces, pero cada fallo le enseñó algo esencial sobre la electricidad. Disney fue despedido, pero ese rechazo forzó el desarrollo de una visión única. Sanders fue rechazado 1009 veces, pero cada no refinó la propuesta y fortaleció su determinación. La Biblia llama a esto preparación en el oculto. Mateo 25:21. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Todo gran éxito se construye sobre la fidelidad en las pequeñas cosas invisibles. Tu proceso actual no es castigo, es preparación. Cada no desarrolla resiliencia. Cada obstáculo fortalece la determinación. Cada demora refina la visión. Isaías 28:10. Mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Dios no tiene prisa porque está construyendo algo eterno. Tu mente es un campo de batalla donde se decide el destino diariamente. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hill descubrió que esta es la diferencia fundamental entre el éxito y el fracaso. No son las circunstancias las que determinan los resultados, sino los patrones de pensamiento. Hill llamó a esto autosugestión, la programación deliberada de la mente subconsciente. Carnegie pasaba 30 minutos matutinos repitiendo objetivos como si fueran realidad. Ford visualizaba sus invenciones funcionando antes de construirlas. Edison practicaba afirmaciones de éxito después de miles de fracasos. La mayoría intenta cambiar comportamientos sin renovar los pensamientos. Es como cambiar el fruto sin tocar la raíz. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tus pensamientos de hoy crean la realidad de mañana. Los empresarios exitosos siguen un ritual específico. Primero, identifican los pensamientos limitantes. No puedo, no tengo, no sé. Segundo, los sustituyen por verdades poderosas basadas en la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá mis necesidades. Si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Tercero, los repiten hasta que se vuelven automáticos. El secreto del 1%. Usan la palabra de Dios como fuente de programación mental, no pensamientos positivos vacíos. Cuando Ford dijo, ya sea que creas que puedes o que no puedes, estás en lo correcto, aplicó Marcos 9:23. Todo es posible para el que cree. 3 pasos para la renovación. Primero, captura el pensamiento negativo en el momento. 2 Corintios 10:5. Segundo, sustitúyelo por la verdad bíblica correspondiente. Tercero, decláralo con convicción hasta que penetre en el subconsciente. Tus intentos anteriores fallaron porque intentabas pensar positivamente en lugar de bíblicamente. El pensamiento positivo es una fuerza humana limitada. El pensamiento bíblico es poder divino ilimitado. Tener una visión no significa nada si no se transforma en acción consistente. Santiago 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta. Hill descubrió: el 90% se detiene en la fase del sueño. Solo el 10% crea un plan. Menos del 1% lo ejecuta consistentemente hasta la materialización. La diferencia entre los que desean y los que logran está en la disciplina de hacer lo necesario, incluso sin ganas. Carnegie tenía una fórmula matemática. Sueño claro, plus, plazo definido, plus, plan detallado, plus, acción diaria, éxito inevitable. Escribía sus objetivos por la mañana, revisaba el progreso por la tarde y ajustaba las acciones por la noche. Esta fórmula ha estado en la Biblia durante 2000 años. Habacuc 2,
2:3. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas al fin hablará, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, que sin duda vendrá. Analiza la fórmula bíblica. Escribe la visión. Llenas sueño documentado. Declárala en tablas. Isa plan específico. Tardará aún por un tiempo. Plazo definido. Al fin hablará. Acción consistente. Visión escrita. Plazo definido. Is ejecución paciente. Manifestación garantizada. Ford reescribía sus objetivos diariamente. Disney creaba guiones gráficos detallados de sus sueños. Edison mantenía cuadernos de progreso diario. Entendieron. La visión sin acción es una alucinación. La acción sin visión es una confusión. El problema no es la falta de visión, sino la falta de responsabilidad con lo que ya se tiene. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Toda gran conquista comienza con la fidelidad en las pequeñas disciplinas invisibles. Estadísticas impactantes. El 97% nunca escribe sus objetivos. Del 3% que los escribe, solo el 1% los revisa regularmente. Este 1% gana en promedio 10 veces más que el otro 99%. La diferencia no está en el talento, sino en la disciplina de transformar la visión en un sistema, el sistema en un hábito y el hábito en un destino. Nunca te elevas por encima de tu identidad actual. El descubrimiento más revolucionario de Hill. No importa cuántas técnicas aprendas u oportunidades aparezcan, siempre vuelves al nivel de tu identidad interna. Hill estudió a cientos que ganaron fortunas y lo perdieron todo. Nunca cambiaron su identidad interna. Continuaron viéndose a sí mismos como pobres con dinero, en lugar de prósperos que cumplen su destino. Cuando Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, no fue simbólico, fue una reforma completa de la identidad. No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Nueva identidad, nueva realidad, nuevo nivel de autoridad. Hill descubrió que los empresarios exitosos pasan por esta transformación. Carnegie dejó de verse a sí mismo como un inmigrante pobre y asumió la identidad de constructor de imperios. Ford dejó de definirse como un mecánico y abrazó la visión de un revolucionario de la movilidad. Disney abandonó la identidad de artista rechazado y asumió la de creador de sueños a nivel mundial. Cuando cambias tu identidad interna, tus decisiones se alinean automáticamente. Tus palabras reflejan quién crees que eres realmente. Tus inversiones de tiempo y dinero siguen tu identidad real, no las circunstancias aparentes. Tu verdadera identidad no está determinada por el pasado, los fracasos o las limitaciones. Efesios 2:10. Define quién eres. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Cómo liberarte de las etiquetas limitantes? Primero, identifica cómo te defines actualmente. Soy alguien que lucha financieramente. No tengo suerte. Siempre fracaso. Segundo, descubre cómo te define Dios. Soy más que vencedor. Soy cabeza y no cola. Soy próspero y todo prospera. Tercero, declara tu identidad bíblica hasta que se vuelva más real que tu identidad social. Cuando tu identidad interna se alinea con tu identidad bíblica, la realidad externa no tiene más remedio que ajustarse para confirmar quién eres realmente. La diferencia entre un cargo y la autoridad real está en el carácter probado a través de pruebas extremas. Jesús tenía autoridad porque Mateo 7:29 enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas tenían una posición religiosa y credenciales, pero Jesús tenía una autoridad espiritual nacida del carácter probado. Hill descubrió el mismo patrón en los grandes líderes empresariales. La autoridad no venía del título, sino del carácter demostrado en situaciones imposibles. Carnegie no era respetado porque era rico, se hizo rico porque era respetado. La autoridad se construyó a través de decisiones correctas cuando hubiera sido más fácil hacer lo incorrecto. Ford ganó autoridad manteniendo sus principios bajo presión extrema.
Disney desarrolló autoridad liderando equipos a través de fracasos devastadores, sin perder la visión. Edison conquistó autoridad al persistir a través de miles de fallos cuando todos decían que era imposible. La autoridad siempre precede a la prosperidad, nunca al revés. Hill documentó: todo liderazgo genuino nace del servicio genuino. Mateo 20, 26. El que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor. No es una filosofía bonita, es una estrategia de poder basada en leyes espirituales inmutables. Cuando sirves con excelencia, desarrollas autoridad. Cuando tienes autoridad, atraes recursos. Cuando tienes recursos, multiplicas el impacto. Es un ciclo matemático observado en cada biografía estudiada. Rockefeller sirvió con excelencia como contador antes de su imperio. Disney sirvió haciendo animaciones simples antes de la magia mundial. No puedes dar lo que no tienes. Si no tienes autoridad financiera, no puedes enseñar prosperidad con credibilidad. Si no tienes autoridad en las relaciones, no puedes aconsejar matrimonios con impacto. Si no tienes autoridad en los negocios, no puedes liderar empresas con eficacia. La autoridad se construye en la vida privada a través de decisiones correctas cuando nadie ve, y se ejerce en la vida pública a través de decisiones sabias cuando todos observan. Daniel ganó autoridad interpretando sueños en privado antes de gobernar naciones en público. La autoridad verdadera siempre es delegada por Dios, desarrollada por el carácter probado en situaciones extremas y demostrada por el servicio genuino que transforma vidas reales. Colosenses 3, 23. Todo lo que hagan, háganlo de todo corazón, como para el Señor. No se trata de impresionar a las personas. Se trata de honrar a Dios a través de la excelencia en cada detalle. Hill descubrió que esto separa a los profesionales de los aficionados en cualquier área. La excelencia no es un accidente, es un hábito desarrollado a través de miles de pequeñas decisiones correctas. Aristóteles: la excelencia no es un acto, sino un hábito. Hill documentó que los empresarios exitosos son fanáticos de los detalles que otros consideran insignificantes. Ford revolucionó la producción porque estaba obsesionado con la eficiencia en cada movimiento. Cronometraba los segundos, medía las distancias, probaba los ángulos. Cada mejora del 1% se multiplicaba en millones de ahorros. Disney recreaba escenas docenas de veces buscando la perfección que el 90% ni siquiera notaría. Entendió: la excelencia invisible crea experiencias inolvidables. Jobs rehacía productos enteros por detalles que el 99% ni siquiera percibiría. Los detalles no son detalles, son el diseño. Jordan entrenaba tiros libres después de los entrenamientos oficiales. Woods practicaba tiros de 1 metro siendo el mejor golfista del mundo. Entendieron la ley espiritual fundamental. Lucas 16.10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. La excelencia en los pequeños detalles invisibles se multiplica exponencialmente en los resultados visibles. No es matemática, es un milagro activado por la fidelidad. El secreto que transforma el trabajo de una obligación en una adoración. No es trabajar más horas, es trabajar como adoración a Dios. Cuando haces el trabajo como para el Señor, cada tarea se convierte en un acto sagrado de adoración, y Dios multiplica sobrenaturalmente lo que se ofrece con genuina excelencia. La recompensa de la fidelidad no es la jubilación anticipada, es una responsabilidad más significativa. Dios confía mayores recursos, territorios y autoridad a aquellos que han demostrado fidelidad en responsabilidades menores aparentemente insignificantes. Mateo 25, 23. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad en lo oculto genera autoridad en lo público. Abraham recibió la promesa a los 75 años y la vio cumplida a los 100. 25 años de proceso entre la promesa y el cumplimiento. No fueron años perdidos. Fueron años de preparación para administrar una alianza que afectaría a todas las naciones. José tuvo visiones a los 17 años y gobernó a los 30.
13 años de preparación para 13 años de administración que salvaron a 2 naciones del hambre. David fue ungido rey en su adolescencia y asumió el trono en la madurez. Años huyendo de Saúl desarrollaron su dependencia de Dios, sus habilidades militares, su liderazgo sobre hombres desesperados y su capacidad para tomar decisiones bajo presión extrema. Cuando finalmente se convirtió en rey, estaba completamente preparado para liderar una nación entera. Hill descubrió el mismo patrón estudiando a empresarios. Siempre hay una relación matemática entre el tamaño de la promesa y la duración del proceso necesario para estar preparado para administrar esa promesa. Edison pasó décadas experimentando antes de que sus grandes inventos cambiaran el mundo. Cada fallo le enseñó algo esencial sobre la electricidad. Disney enfrentó múltiples bancarrotas, fue despedido, escuchó no cientos de veces antes de construir el imperio que transformó el entretenimiento para siempre. Sanders tenía más de 60 años cuando finalmente vendió su receta después de 1009 rechazos. Cada no refinó la propuesta y fortaleció su determinación. El proceso no es un castigo divino, es una preparación divina. Cada demora desarrolla algo esencial para administrar lo que está por venir. Hill: la persistencia es para el carácter lo que el carbono es para el acero. Sin persistencia, el carácter permanece débil y quebradizo. Con persistencia se vuelve indestructible y capaz de soportar presiones extremas. Todavía no has logrado ciertas cosas porque Dios está más interesado en lo que te conviertes durante el proceso que en lo que ganas al final. Lo que te conviertes es eterno y va contigo para siempre, pero lo que ganas es temporal y se puede perder. Romanos 8:28 garantiza matemáticamente: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tus peores momentos, mayores dificultades y derrotas más dolorosas se están transformando en los mejores resultados y las victorias más significativas. El proceso es la promesa en formación. Cada día de preparación construye la capacidad para administrar el destino que Dios preparó específicamente para ti. Cuando el propósito, la identidad y la acción se alinean perfectamente, algo extraordinario sucede en la dimensión espiritual que trasciende las explicaciones naturales. Hill descubrió esta fórmula estudiando a Carnegie. Propósito claro, plus identidad renovada, plus acción consistente, autoridad inevitable. Carnegie sabía exactamente por qué existía construir puentes conectando naciones. ¿Quién era? Constructor de imperios, no vendedor de acero. ¿Y qué hacer diariamente? Decisiones que servían al propósito mayor. Esta sinergia creó una autoridad magnética que atrajo recursos de fuentes inesperadas, a las personas correctas en el momento perfecto y oportunidades que parecían surgir de la nada. Hill documentó: todos los empresarios verdaderamente exitosos siguen esta tríada, consciente o inconscientemente. Ford descubrió su propósito: democratizar el transporte. Abrazó su identidad, un revolucionario de la movilidad, no solo un fabricante. Alineó sus acciones. Cada decisión servía al propósito de hacer los coches accesibles a las masas. El resultado fue transformar no solo la industria, sino toda la sociedad americana. Disney identificó su propósito: crear felicidad a través de la magia. Asumió su identidad: un arquitecto de sueños, no solo un dibujante. Dirigió sus acciones. Cada proyecto expandía su capacidad de tocar corazones e inspirar la imaginación. El impacto trascendió el entretenimiento e influyó en generaciones. La Biblia revela la fuente divina de esta fórmula. Jeremías 1:5 establece el propósito: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. A las naciones te di por profeta. Todo propósito verdadero es establecido por Dios antes del nacimiento. Efesios 2:10 define la verdadera identidad. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tu identidad real no está determinada por las circunstancias, sino por el diseño divino. Filipenses 2:13
garantiza la acción sobrenatural. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tus acciones más poderosas fluyen de la motivación divina, no del esfuerzo humano. Cuando descubras el propósito específico establecido por Dios, renueves tu identidad basada en la palabra y alinees tus acciones diarias con ambos. Te volverás irresistible en el reino espiritual. Los recursos comenzarán a gravitar sin un esfuerzo forzado. Las personas correctas aparecerán en el momento correcto con contribuciones esenciales. Las oportunidades se multiplicarán exponencialmente porque operas en armonía con las leyes universales. No es suerte, coincidencia o networking. Es una ley espiritual en funcionamiento. Dejas de ser un problema que busca soluciones y te conviertes en la respuesta que Dios usa para resolver problemas. Dejas de necesitar oportunidades y pasas a crearlas donde otros ven imposibilidades. Dejas de buscar autoridad y pasas a ejercer la autoridad natural que fluye de la autenticidad. La tríada transformadora no es una técnica para ser aplicada, es una identidad para ser vivida. Esto revolucionará tu relación con el dinero para siempre. Los recursos no son fines, son herramientas. Deuteronomio 8:18. Revela el propósito divino. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da poder para hacer riquezas, para confirmar su pacto. La riqueza tiene un propósito espiritual específico: confirmar el pacto de Dios en la tierra. Hill descubrió que los empresarios verdaderamente prósperos siempre ven el dinero como un medio, nunca como un fin. Carnegie usó su fortuna para construir bibliotecas. Rockefeller financió universidades y hospitales. Ford creó empleos para millones. Entendieron una verdad fundamental: eres un administrador, no un propietario absoluto. Lucas 16:11 hace una pregunta devastadora: si en las riquezas injustas no han sido fieles, ¿quién les confiará las verdaderas? Dios prueba la fidelidad con recursos menores, antes de confiar recursos mayores. Hill documentó: toda gran fortuna comienza con la fidelidad en pequeñas cantidades. La diferencia entre los ricos temporales y los prósperos permanentes está en la perspectiva sobre la administración. Malaquías 3:10 revela la ley de la multiplicación. Traigan todos los diezmos a la casa del tesoro, y háganme la prueba, dice Jehová de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La generosidad estratégica activa la multiplicación sobrenatural. Cuando honras a Dios con las primicias, Él multiplica el resto de formas incalculables. Este es el momento de tu decisión más importante. Hill: la oportunidad siempre está vestida de trabajo duro y disfrazada de problemas. Tus dificultades actuales no son señales de que vas por el camino equivocado. Son señales de que algo grande se está forjando en tu vida. Ha llegado tu hora de elegir. ¿Seguirás interpretando la resistencia como rechazo o reconocerás la preparación disfrazada de problema? Ya sabes lo suficiente para empezar. No necesitas más información, necesitas transformación. Proverbios 25:25. Como el agua fría para el alma sedienta, así son las buenas noticias de tierra lejana. Tus buenas noticias no vendrán de lejos, brotarán de tu interior a través de la aplicación de estos principios. La única diferencia entre donde estás y donde quieres estar es la decisión de aplicar consistentemente lo que acabas de aprender. Hill descubrió: el 5% aplica inmediatamente, el 20% aplica eventualmente y el 75% nunca aplica. ¿En qué grupo estarás? Tu mente renovada es el fundamento de todo lo que quieres construir. Tus pensamientos de hoy crean la realidad de mañana. Tu identidad actual determina las oportunidades futuras. No hay término medio. O creces o te estancas. O avanzas o retrocedes. La neutralidad es una ilusión. Tu vida extraordinaria está esperando tu mente extraordinaria. Fuiste creado a imagen del Dios Todopoderoso. No es teología bonita, es tu verdadera identidad y tu destino inevitable.
Hill pasó 25 años documentando principios que ya estaban revelados en las Escrituras. Toda ley de éxito que descubrió es un reflejo de las leyes espirituales eternas.